Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Juan Pardinas y Javier Aparicio, vamos a continuar con nuestro balance de los sucesos más importantes del 2017, tanto a nivel nacional como internacional. Luego, con Eduardo Guerrero, voy a analizar la polémica Ley de Seguridad Interior que se acaba de aprobar para regular la participación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública. Y para terminar, con Raúl Feliz, voy a discutir la reforma fiscal que el Congreso estadounidense acaba de aprobar allá, en nuestro vecino del norte, considerada la victoria más grande de Trump, del presidente Trump hasta ahora, y vamos a ver también cuáles son sus implicaciones para México. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Bueno, antes de comenzar, quiero decirle que lamentamos mucho el fallecimiento de Pablo Galindo Morera. Pablo era hijo de nuestra querida amiga María Elena Morera, quien, bueno, pues perdió el día de hoy a su hijo. Lamentamos mucho este suceso y estamos con la familia de María Elena. En fin, que ya no sepan más de este tipo de noticias. Y hoy comenzamos debatiendo nuestro tema de la semana, los saldos de 2017. ¿Cuáles fueron los eventos que definieron el año, tanto a nivel nacional como internacional? Y para hablar del tema, como todos los miércoles, está con nosotros Juan Pardinas. Juan, ¿cómo estás? Leo. Terrible lo de María Elena, ¿no? Sí, un abrazo para María Elena y para Pedro, con todo el cariño. Así es. Dije que era Pablo, ¿verdad? Sí, es Pedro. Pedro, se llamaba igual que su papá, ¿verdad? Pedro Galindo Morera. Sí. Sí, un abrazo a la familia. Y en esta ocasión nos acompaña Javier Aparicio, profesor investigador del CIDE. Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Oigan, pues yo creo que hay que comenzar, como está terminando el año, con una noticia que me parece muy trascendente, que es esta cuestión de que se revela que hubo una triangulación de fondos, Juan, de la Secretaría de Hacienda al PRI vía gobiernos estatales, que hoy lleva a que detuvieran ahí en Chihuahua a una de las gentes más cercanas a Manlio Fabio Beltrones, quien era en ese momento el presidente, el dirigente nacional del PRI, ¿no? Vaya, pues esto... No, es una... ¿Cómo lo interpretas, Juan? Bueno, Javier, la nota ¿no? empezó ayer Sí. en el diario Reforma y tiene implicaciones. Vamos a ver cómo avanza la investigación del gobierno de Chihuahua, que es ahí donde nace, porque los recursos salen de Hacienda, pasan al gobierno de Chihuahua en tiempo de César Duarte. Y de ahí, de acuerdo a la información y lo que está sustentado el caso, se distribuye a distintas campañas del PRI para el año 2016. Aquí una cosa novedosa es que se involucra directamente a la Secretaría de Hacienda en tiempos de Luis Videgaray. Entonces esto sí cambia, pues yo creo que la magnitud y la gravedad del acontecimiento. Un miembro del gabinete, un miembro muy destacado del gabinete actual. Bueno, el hombre fuerte de Peña Nieto, ¿no? Sí, como una especie de vicepresidente que ha jugado en este sexenio. Y además, pues también complica aún más el lanzamiento del candidato del PRI, José Antonio Meade, que está pues en esta complejísima tarea de presentarse como ciudadano, pero al mismo tiempo acercarse al PRI y tratar de construir una narrativa que tenga algún sentido, una narrativa verosímil en el tema de la corrupción. Y esta acusación, que bueno, ya no es solo una acusación, porque hay una orden ya hay un detenido, de aprehensión, ¿no? de por medio, pues yo creo que sí le pega, como dicen en su línea de flotación, tanto al PRI como al gobierno. Hay que ver cómo reaccionan. Hoy en la mañana, respondiendo a las acusaciones del día de ayer, decían que el propio Corral había desestimado la nota. Era gobernador de Chihuahua. Era la defensa del PRI. Sí. Y hoy ya está este arresto en la primera plana del New York Times. Pues yo creo que viene a complicar aún más la campaña priista y a ver qué respuesta tiene el gobierno del presidente Peña Nieto. Que el detenido es Alejandro
González, ¿verdad? Se llama. Gutiérrez. Perdón, Gutiérrez. Alejandro Gutiérrez, hijo, hoy ando con los nombres terribles. Alejandro Gutiérrez, pues es uno de los operadores más importantes del grupo de Mario Fabio Beltrones. Eso lo conocíamos, ¿no? Sí, remite a la campaña del 2016. Sí. Y yo creo que vamos a ver cómo evoluciona ahora que viene la pausa de Navidad y Año Nuevo, pero seguramente va a ser una de las discusiones centrales al inicio de enero, y yo me cuesta imaginarme un peor escenario para iniciar una campaña presidencial. Hoy salieron datos del Pew Research que la corrupción es el tema que más le preocupa a los mexicanos. Pues sí. Junto y en segundo lugar viene el tema de la violencia, que también va a ser tratado más adelante en otro segmento de este programa, y después la pobreza y la falta de crecimiento económico. Pero en el tema más importante de la corrupción, estamos viendo dinero público utilizado para campañas electorales. Ya había acusaciones de por medio. Se suma esto a la inacción de México. En el caso Verdrec, México y Venezuela son los únicos dos países del continente americano donde no han prosperado estas investigaciones, y en ese marco cerramos 2017 y empezamos el año de la elección más compleja en la historia moderna de nuestra democracia. Vienen tiempos complicados y desgraciadamente el tema de la corrupción sigue en el centro del debate público. Javier. Claro. Yo creo que sí, yo le vería, tuviera que verle el lado bueno y el lado malo, ¿no? El lado bueno del 2018 es que de cómo cerramos 2017 es que parece que ahora sí el tema de la corrupción está en el centro del debate público. Me acuerdo que en años previos tú mismo te preguntabas, ¿y por qué los escándalos no producen más consecuencias y demás? Yo aplaudo que crezca el interés público en el tema de corrupción, y claro, el claroscuro es, pues qué malo que estemos todavía atorados con eso tantos años después de nuestra presunta transición democrática. Entonces yo creo que, este tema con el que abriste la mesa, se va a decir, de aquí a las elecciones se va a decir que estos escándalos son parte de la guerra sucia electoral y demás, pero la verdad es que si nos hubieras hecho la pregunta hace una semana, creo que la conclusión era la misma. Yo creo que el cúmulo de evidencia de escándalos de corrupción para este gobierno y para muchos gobiernos locales pues es casi insalvable, ¿no? Yo esperaría que la ciudadanía tuviera alguna respuesta. Yo, cuando tengo que hablar a bote pronto sobre el ambiente político en México, digo, bueno, creo que la clase política mexicana tiene muy poco miedo a perder elecciones, aunque cada vez más, pero tiene muy, muy poco miedo a acabar en la cárcel, aunque cada vez más, ¿no? Ojalá que estos procesos nos lleven a buen puerto. Se mencionaba el caso de Odebrecht, por ejemplo. Yo creo que sí, cuando empezamos el año, Odebrecht ya estaba por ahí en el debate de los medios, sobre todo en América Latina. Y aquí en México, pues no sabemos para cuándo. Yo creo que con la PGR descabezada. Es que es está otro de claro los que saldos, está congelado Javier. el tema. Es otro de los saldos del 2017, que estamos terminando sin procurador y sin fiscal anticorrupción. Exacto, ¿no? exacto. Y con peores números en el tema de violencia que se va a hablar. Entonces Así es como de, ¿y entonces qué? Sobre esta pregunta ¿y de qué nos sirve la alternancia en México si acabamos el sexenio con cuestionamientos muy similares a los del sexenio pasado? Yo creo que Calderón merecía perder las elecciones. De hecho, déjenme, como parte de los saldos del 2017 en este tema de la corrupción, que se hizo un gran esfuerzo, y tú fuiste partícipe de ese esfuerzo, Juan, de cómo combatir la corrupción con el Sistema Nacional Anticorrupción. Creo que el 2017 es el primer año del sistema y muy malas noticias al respecto del sistema, ¿no? Ha sido un año muy frustrante y se aprobó el sistema, pero pues nos fuimos enfrentando en el proceso a muchas cosas y diseños institucionales desafortunados. Por ejemplo, un esquema jurídico que yo creo que la Suprema Corte debería opinar al respecto es que no se puede acusar a nadie de corrupción hasta que no esté nombrado el fiscal, lo cual es totalmente absurdo. Es como si el crimen no hubiera ocurrido si no designas al jefe de la policía. Entonces, ese esquema, que la verdad, a sociedad civil, yo no lo vi en el principio cuando estábamos en estas discusiones y en este diseño, no pueden perseguir muchos de los casos porque no han nombrado al fiscal. Yo creo que sí hay que llevar un caso a la Suprema Corte, que la violación de la ley se debe perseguir
no importa si hay un funcionario público dedicado a ello o no. Bueno, ya entendí más por qué no han nombrado fiscal anticorrupción. La 3 de 3 se aprueba dentro de la ley, pero algunos senadores, mi intuición es que hay muchos de los llamados rebeldes del PAN involucrados en este diseño, dicen sí, va a ser, pero para todos los funcionarios públicos. Entonces, un soldado que está en la Sierra de Guerrero, un maestro rural en Oaxaca, una enfermera en un hospital público también va a tener que presentar su declaración de interés, su declaración patrimonial. Las gentes que impulsamos la 3 de 3 jamás lo pensamos de esa manera. Era para 2,000 funcionarios de alto nivel de responsabilidad, con asignación de contratos y presupuesto, pero llegaron y le metieron esa semilla envenenada dentro de la legislación. Entonces, creo que se ha avanzado desde el aspecto social, como decía Javier, los mexicanos cada vez estamos más hartos de la corrupción, pero creamos el sistema, pero encuentran la manera de aflojarle 2 o 3 tuercas al motor para que esto no jale. Ojalá estos temas surjan durante el proceso electoral y tengamos los ciudadanos más información de cómo votar, como decía Viridiana Ríos en un artículo del Excelsior, qué guía podemos seguir para no votar por un corrupto. Claro, y lo cual se hace cada vez más difícil. Y sí es cierto, creo que otro de los lo saldos... dice de pasadita. Sí, así como así así, suelta el gancho. Exacto, no, bueno. Por cierto. Bueno, es que hace unas semanas se preguntaron, no, es que el supersecretario José Antonio Meade, él viene limpio. Y bueno, está muy difícil que pases por tantas secretarías y que no te enteres de nada. Pero bueno, lo tenemos que ver, o sea, la evidencia también importa. Ahora, yo creo que otro de los saldos de 2017 sí tiene que ver con desgaste institucional. O sea, diría, el primer día de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, él prometió, hizo este gran compromiso sobre construir un órgano anticorrupción. Hoy nos queda claro que sí, se diseñó un sistema abigarrado y como que se está pateando el bote y como tratar, ojalá que sea hasta el próximo sexenio que entre en funciones. Yo lo veo, por lo menos desde afuera, como un sistema diseñado para avanzar muy lentamente, ¿no? Pero no es el único ámbito. Yo creo que también lo que vemos, el desgaste en las instituciones electorales, en la Procuraduría, en la FEPADE, incluso el debate más reciente sobre la Ley de Seguridad Interior es de, estamos teniendo temas de grandes discusiones constitucionales sobre cómo se persigue el crimen organizado, cómo se persigue a los corruptos, con una pléyade de órganos autónomos sin cabeza. Sí, no, impresionante eso. Y no diría yo que lo del Senado es una parálisis, pero también, por ejemplo, como que lo que quedaba de gobierno dividido estaba en el Senado, ¿no? Porque era donde el PRI no tenía mayoría, y a lo largo de este año, lo que se ve, gracias a los senadores rebeldes del PAN, pues no, el PRI termina este sexenio, termina controlando prácticamente las 2 cámaras. Entonces sí está como extraño. Digo, hay otras cosas. ¿Por qué termina? O sea, digo, tiene jiribilla, digamos, sí. mi pregunta. ¿Por qué el PRI acaba con mayoría cuando no la tuvo en las urnas? Son bien mañosos. Pues son bien mañosos. Y bueno, pues ellos consiguieron los votos y ni modo. Pues digo, en San Lázaro el PRI en 2015 se favoreció de la fragmentación del voto. Hay quien ve gran estrategia ahí, otros vemos como que un poco de suerte ahí, aunque no del todo. Pero la otra es que también cuando se habla del PRIAN, por ejemplo, sí, también cuesta trabajo descartar la hipótesis de que la transición de Calderón hacia Peña Nieto tenía una serie de pactos, en la cual ahora los senadores calderonistas están con el PRI. Como si tuvieran algo de qué protegerse o de qué cuidarse. También ¿no? Anaya, hay que decirlo, están con Meade porque conocen a Meade, porque trabajaron con Meade, porque confían más en Meade que en Anaya, ¿no? O sea, ese es otro de los saldos de este, de este 2017. No sé si sea un asunto de confianza o un asunto de interés. Ellos han trabajado sistemáticamente con el PRI, o sea, en votaciones clave como la de Paloma Merodio para la vicepresidencia del INEGI, yo ya no les quiero decir rebeldes del PAN, los filopriistas o los priistas de closet con Fistol del PAN, ellos habilitaron la mayoría para que Paloma Merodio llegara al INEGI. Cuando mandaron al presidente del Tribunal de la Ciudad de México, ¿se acuerdan? Un juez sí, cómo no, con una reputación bastante dudosa que se fue de embajador en La Haya,
los filopristas o priistas de closet, conocidos como rebeldes del PAN, habilitaron. En el proceso de la 3 de 3 también jugaron muy engañoso y muy alineados a Gamboa. Entonces, más que un asunto de desconfiar en Anaya, sus lealtades han estado con el PRI en momentos muy importantes y en votaciones muy específicas. Entonces, no es así como un súbito cambio que de repente se decepcionaron de su partido original. Esta ya es una alianza muy trabajada y construida a partir de votos en decisiones clave, a través de la cual Emilio Gamboa y el PRI han logrado obtener mayoría con estos. A veces son 5, a veces son 8 panistas neopristas, ¿no? Déjenme, porque me quedan pocos minutos y sí quiero un poco tocar el tema internacional. Javier, ¿qué dirías el principal saldo del 2017 en el ámbito internacional? Bueno, del ámbito internacional yo creo que es el mundo tiene que el aprendizaje mundial a vivir con Donald Trump en la presidencia, ¿no? Digo, aquí tenemos el enemigo demasiado cerca y no sabemos si va o no va el TLC y demás, pero yo creo que sí es desde que ocurrió la elección, era una de las grandes preguntas. ¿Y qué tipo de presidente va a ser Trump? ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué no va a hacer? ¿En qué parte está blofeando? ¿Y no? ¿Lo van a impugnar o no? Pues yo creo que todavía no acabamos de ver todo lo que puede hacer un mal presidente en un país poderoso. Así es. Juan. Recordando el cierre de 2016, el tono era de, oye, ¿y Trump será tan malo como fue de candidato? Y pues resultó que sí. Sí, o sea, la verdad es que se ha hecho daño. Si algo no lo puedes acusar es de inconsistencia entre su plataforma como candidato y su agenda de gobierno. Hoy tuvo, yo diría, no solo su triunfo más importante, su primer triunfo real. Los demás, bueno, ha logrado colocar personas afines en los tribunales. Pero mira, ha sacado a Estados Unidos del acuerdo climático de París, muy importante. Ha sacado es difícil presentarlo como un triunfo, pero en su lógica sí. Ha deportado mucho más indocumentados que estaban, digamos, más al norte. En fin, sigue con el tema del muro. Ha aislado a Estados Unidos de sus aliados. Esta cuestión de la embajada de Israel en Jerusalén. O sea, sí. No, ha avanzado su agenda. Sí. Yo ahí quisiera encontrarle como también una especie de luz detrás de la nube negra, y lo que también, recordando el cierre de 2016, estábamos, híjole, con la cosa que va a ganar Le Pen en Francia y va a perder Angela Merkel en Alemania. Y afortunadamente ahí la ola anti-globalización, la ola antiliberal, antidemocrática, diría yo, se logró frenar en Francia. Angela Merkel ha tenido problemas con su coalición, pero también, los fascistas subieron de forma importante. Es que eso te iba a decir, no ganó ni en Francia, ni en Alemania, ni en los Países Bajos, en fin. Pero avanzó mucho la derecha. Sí, avanzó mucho. Sí, esta ultraderecha nacionalista es una fuerza política con la que va a haber que coexistir. Pero después del susto que nos llevamos con Trump en noviembre, el estado de ánimo a empezar 2017 era otro, ¿no? Ahí se logró contener el oleaje por el momento, al menos. Yo no sé si ya en el CIDE están investigando de nuevo al nacionalismo, mi querido Javier. Bueno, es que sí es una de regreso, mano, pero ese nacionalismo chafa, populista. Es que sí es un tema porque, como dicen los politólogos, son de estos años recientes te hablan también de un posible realineamiento de los sistemas de partidos. O sea, cuando hablamos de izquierda y derecha, no está tan fácil poner en su lugar a muchos de estos líderes políticos, ¿no? Pero sí, yo creo que ese es otro saldo, ¿no? Sin duda, el tema del nacionalismo, el avance del nacionalismo de derecha y lo de Cataluña, vaya, ¿no? Claro, por ejemplo. Claro, ¿no? Gracias, Javier. Feliz año. Feliz Ciudadano. Javier, gracias. ciudadano. Gracias por haber estado con nosotros. Y ahora vamos a una breve pausa. Regresamos con nuestro especialista en materia de seguridad, con Eduardo Guerrero. Voy a analizar con él la Ley de Seguridad Interior, que acaba de aprobar el Congreso para regular precisamente la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Que es aquí en Foro TV que continúa la hora de opinar.